Si no puedes permitirte mi estilo de vida, hazte a un lado. La noche en que me dijo que me hiciera a un lado, llevaba un vestido que yo había pagado. Estaba parada en una cocina que yo había construido con mis propias manos. Y sostenía una copa de vino que yo había abierto. Y sentía cada una de esas palabras. Esto es lo que nadie te dice sobre las mujeres como Madison Blake, no son villanas. Son productos, fabricados meticulosamente por cada revista brillante. Y por cada cuadrícula aspiracional de Instagram que alguna vez consumieron. Y para cuando te das cuenta de que estás saliendo con el producto, y no con la persona. La cuenta ya ha llegado. Esta es la historia de cómo dejé que cruzara la puerta. De cómo me aseguré de que esa puerta la golpeara exactamente donde debía. Y de cómo la venganza más dulce que jamás he probado, llegó en un vaso de cartón. Desde el kiosco de café de un centro comercial, un martes por la mañana. Mi nombre es Ethan Carter. Tengo 33 años. Serví 4 años en el cuerpo de marines. Tengo una cicatriz en el antebrazo, por un accidente de entrenamiento en 29 PAMS. Y me gano la vida construyendo infraestructura de energía renovable, parques eólicos. Paneles solares, el tipo de trabajo que te deja callos en las manos, y algo sólido en el pecho. Cuando pasas conduciendo por la carretera y sabes que tú lo pusiste ahí. Tengo una casa en Denver que yo mismo estructuré. Cada viga nivelada, cada clavo clavado con precisión. Todo porque fui criado por un hombre que decía que, una casa que no construiste tú mismo. Era solo un hotel de tu propiedad. No te cuento esto para alardear. Te lo cuento para que entiendas qué tipo de hombre estaba de pie en esa sala de conferencias. En el centro de Denver, un jueves de marzo. Cuando una mujer con una blusa de seda color crema entró en mi vida. E inmediatamente derramó café sobre 12 horas de mi trabajo de ingeniería. La conferencia trataba sobre el desarrollo de energías renovables. Era el tipo de evento donde la mitad de los asistentes son verdaderos ingenieros. Y la otra mitad son capitalistas de riesgo. Que aprendieron a decir huella de carbono hace 3 semanas. Y ahora quieren un asiento en la mesa. El café estaba en una taza de cerámica. Los planos estaban extendidos sobre una mesa plegable de casi 2 metros. Y Madison Blake se materializó a mi lado. De la misma forma en que las cosas caras se materializan en lugares caros, de repente. Y con la total confianza de que el mundo se reorganizaría, solo para adaptarse a su llegada. No solo derramó el café, se quedó mirando cómo sucedía. Observó cómo la mancha oscura florecía sobre mi trabajo. Y luego me miró. Con la expresión de alguien que espera que la tierra se disculpe por existir bajo sus pies. La mayoría de los hombres en esa habitación se habrían alterado. La mayoría habría sacado servilletas, ofrecido consuelo. O tal vez se habrían reído demasiado fuerte, para demostrar que la situación no les importaba. Yo no hice nada de eso. Saqué un trapo de taller de mi bolsillo trasero. Siempre llevo uno, es un hábito del campo. Sequé lo que pude salvar, la miré directamente a los ojos, y le dije en voz baja que no pasaba nada. Y no porque estuviera jugando un juego, sino porque genuinamente estaba bien. Los planos se pueden volver a dibujar. Además, algo en la forma en que me miraba, esperando una reacción. Me hizo querer darle la única cosa que claramente no esperaba, nada. Ninguna actuación, ningún control de daños, solo un hombre con un trapo. Que tenía otro lugar donde estar. Se presentó. Tenía esa voz que las mujeres desarrollan cuando han pasado años optimizándola. Para lograr la máxima lubricación social, cálida, ligeramente susurrante. Y en un tono lo suficientemente bajo como para parecer sofisticada. Dijo que se dedicaba a la consultoría de marcas. Lo cual en Los Ángeles significa que ayudas a las empresas a parecer caras en las redes sociales. Y que estaba en Denver por el asunto de un amigo, y había terminado en esta conferencia. Simplemente porque el lugar tenía buena iluminación. Literalmente dijo eso, buena iluminación. Me reí de verdad, porque fue la cosa más honesta que alguien me había dicho en todo el día.
Hablamos durante 40 minutos. Era más astuta de lo que sugería su envoltorio. Tenía opiniones sobre el desarrollo urbano. Un conocimiento superficial pero real sobre los subsidios solares. Y un sentido del humor que aparecía en ráfagas cortas y secas. Antes de retirarse detrás de esa ofensiva de encanto, tan cuidadosamente construida. La invité a cenar. Aceptó sin dudarlo, lo cual debió ser mi primera pista. Las mujeres como Madison nunca dudan, porque dudar implica que el resultado es incierto. Y para ella, el resultado. El resultado ya estaba escrito. Aclara la garganta había notado el reloj en mi muñeca, la calidad de mi chaqueta. Y esa confianza que no proviene del dinero, pero que el dinero suele seguir. Y había hecho sus cálculos, en el mismo tiempo que tardó el café en enfriarse. Salimos durante 3 meses, antes de que empezara a pasar tiempo en serio en Denver. Y esos 3 meses fueron, si soy honesto, genuinamente buenos. Era divertida cuando se olvidaba de actuar. Tenía una risa que era un poco demasiado fuerte, pero completamente real. Y era un contraste tan grande con la versión curada de sí misma que mantenía en público, que me descubrí esforzándome para ganármela. Conducíamos hacia las montañas rocosas los fines de semana. Recorríamos senderos de los que ella se quejaba, pero en los que se negaba a rendirse. Comíamos en cafeterías que ella jamás habría fotografiado para Instagram. Vi algo ahí dentro que valía la pena ver. Esa es la parte más cruel de la historia de Madison Blake. No era del todo una ficción. Había una mujer real ahí, en algún lugar debajo del algoritmo. Y el haberla vislumbrado hizo que todo lo que siguió fuera mucho más exasperante. Se mudó de forma gradual, de la misma manera en que ciertas especies de moho se establecen. Primero, una bolsa para el fin de semana. Luego, un cajón. Después, un armario. Y entonces, un día llegas a casa, y hay un círculo de productos rosas alrededor del lavabo del baño. Que cuestan más que tus facturas mensuales. Y hay una vela de olor extraño ardiendo en la habitación donde solías leer. No fue cruel durante esta invasión. Fue dulce, en realidad. De la misma forma en que un contratista de renovaciones es dulce. Justo cuando está a punto de decirte que el presupuesto original se equivocó por $40,000. Reenmarcó todo como una mejora, como una elevación, como su regalo a mi vida, obviamente talentosa. Pero estéticamente subdesarrollada. Los muebles fueron la primera batalla seria. Mi casa está amueblada con piezas que me sobrevivirán. Una mesa de comedor que yo mismo tallé de un pino ponderosa caído, sillas que construyó mi abuelo. Y un sofá de cuero que ha absorbido 10 años de buenas y malas noches. Y las lleva todas con dignidad. Madison lo llamaba elegancia de hombre de la montaña, lo cual no pretendía ser un cumplido. Encontró un diseñador en el barrio de Cherry Creek, que se especializaba en lo que ella describía como minimalismo elevado, resopla. Lo cual resultó significar muebles que parecían fabricados por una empresa que también hacía equipo quirúrgico. Fríos, blancos, y construidos para durar aproximadamente 18 meses. Antes de que el revestimiento comenzara a pelarse. Quería reemplazarlo todo. Tenía un tablero de inspiración. El tablero incluía la palabra, curado, 7 veces, lo cual debería ser un delito. Le dije no con calma. De la misma forma en que le digo no a los subcontratistas que quieren tomar atajos en los muros de carga. Me miró como si hubiera sugerido que cenáramos en el suelo. Luego se quedó en silencio, de esa manera específica que es más ruidosa que los gritos. Y no volvimos a discutirlo durante 2 semanas. Punto en el cual lo sacó a colación, como si nunca hubiéramos tenido la conversación. Como si mi no simplemente hubiera caducado mientras ella esperaba. Ahí fue cuando entendí por primera vez que, en el sistema operativo de Madison, la objeción de un hombre no era una respuesta final, sino una posición inicial de negociación. No estaba en desacuerdo conmigo, solo estaba esperando a que me cansara. La erosión financiera comenzó con cosas pequeñas.
Como lo hacen todos los daños estructurales graves, una grieta fina por aquí. Un punto blando por allá. Nada que por sí solo dispare las alarmas. $400 por un tratamiento de queratina. Y $600 por unos zapatos que necesitaba para un evento específico. Una rutina de cuidado de la piel, que requería su propio espacio en los estantes. Y una inversión mensual, casi equivalente a la letra de un coche. Noté cada gasto. No dije nada inmediatamente, porque estaba observando. Estaba recopilando datos, tal como lo hago en el sitio de un proyecto, paciente y sistemáticamente. Sin revelar qué conclusiones estaba sacando. Lo que estaba dibujando. Era el mapa de una mujer a la que nunca en su vida le habían dicho que el dinero tenía una relación con el trabajo. Que el número en una cuenta bancaria no era una constante de la naturaleza. Sino el resultado acumulado de horas, decisiones y sacrificio. Su padre, Víctor Blake, había construido una empresa de logística desde un solo camión. A lo largo de 20 años de jornadas de 18 horas. Y en algún punto del proceso de construirla, había cometido el catastrófico error de crianza de proteger a su hija, alejándola del mecanismo que generaba la comodidad que ella disfrutaba. Su madre, Patricia, había hecho el resto del daño. Una mujer que había gastado el capital de Víctor, intentando comprar una posición social en el nivel medio alto de San Diego. Quien había criado a Madison con una dieta constante de la convicción de que la moneda de cambio de una mujer era su apariencia, y el propósito de un hombre era financiarla. Para cuando Madison tenía 20 años. Se le había entregado una visión del mundo que se habría considerado progresista en 1955. Una visión que ella había disfrazado con un lenguaje tan contemporáneo, que ya ni siquiera la reconocía como lo que realmente era. La intervención sobre la ropa llegó un martes. Se materializó a mi lado mientras yo revisaba cálculos estructurales en la mesa de mi cocina. Dejó una bolsa de papel frente a mí con la energía de alguien que dicta una sentencia. Y me informó que los ingenieros de mi nivel no usaban Levi's. Dentro de la bolsa había unos pantalones de una marca italiana, cuyo nombre no voy a dignificar repitiéndolo, y que costaban $200 en la tienda. Los había comprado para mí usando mi tarjeta, la cual había tomado prestada para ir a comprar víveres 3 días antes. Y que aún no me había devuelto. Miré los pantalones. Miré el recibo. La miré a ella. Madison, le dije. Tengo unos pantalones Levi's que son más viejos que esta relación. Han estado en 3 continentes. Y han sobrevivido a cosas que destruirían esos pantalones en la primera hora. Ese es exactamente el problema, Ethan, dijo con una paciencia que claramente consideraba heroica. Ya no estás en el campo de trabajo. Te reúnes con inversores. Representas un cierto nivel de ¿rentabilidad? Devuélvelos, dije. El silencio que siguió fue extraordinario por su densidad. Ella devolvió los pantalones. No me devolvió la tarjeta hasta 4 días después. Y en esos 4 días, aparecieron $600 en cargos, que ella atribuyó a cosas que yo necesitaba. Con la misma calma de alguien que informa sobre el clima. Pagué cada uno de ellos sin hacer comentarios. Registré cada gasto en una hoja de cálculo, que guardaba en un disco duro encriptado. Y no dije nada. La petición de la cuenta bancaria llegó un domingo por la mañana en septiembre. Ese tipo de mañana despejada y fresca en Denver. ¿Qué te hace entender exactamente por qué la gente elige vivir aquí? En lugar de en un lugar más fácil. Llevaba puesta mi camisa de franela sobre su pijama de seda. Lo cual era lo más cerca que ella llegaba a estar informal. Y estaba apoyada contra la barra de la cocina, con su café y su teléfono. Y el teléfono, según dijo, acababa de mostrarle algo alarmante. Sus cuentas estaban congeladas. Un error bancario, según creía. Posiblemente relacionado con algún problema con los impuestos de su padre. La situación era temporal, de eso estaba segura.
Pero mientras tanto, ¿podría ser añadida a una de mis cuentas solo por un par de semanas? Solo como una cuestión práctica. Solo para que la vida pudiera seguir funcionando. Olía a Chanel número 5 y a domingo por la mañana. Y a ese tipo de lógica femenina que ha llevado a los hombres a la bancarrota. Desde que se inventó el dinero. La miré durante un largo rato. Mi mente estaba haciendo cálculos que no tenían nada que ver con la ingeniería estructural. Yo sabía cómo se veía una cuenta congelada. Había visto verdaderos errores bancarios, y verdaderas complicaciones fiscales. Y esto no era ninguna de las dos cosas. Esta era una mujer que había arruinado su crédito, y necesitaba una nueva pista de despegue. El detalle específico sobre los impuestos de su padre fue un toque hermoso. Añadía una capa de plausibilidad burocrática, que era casi impresionante en su construcción. Dije sí. Lo dije fácilmente, incluso con calidez. De la manera en que dices sí a algo. Cuando ya has decidido exactamente lo que ese sí le va a costar a la persona que pregunta. La agregué a una cuenta secundaria. Una que usaba para imprevistos de proyectos, y que en ese momento contenía poco más de $11,000. El día anterior, yo había transferido mis ahorros principales, mis cuentas de inversión. Y un portafolio que había tardado 8 años en construir, a un vehículo financiero extraterritorial. Que mi contador me había estado recomendando durante 2 años. Madison nunca había hecho una sola pregunta sobre mi arquitectura financiera, porque en su modelo. Los detalles del mecanismo estaban por debajo de su interés. Ella consumía el resultado, no tenía ninguna curiosidad sobre el motor. Le entregué la tarjeta de débito de la cuenta secundaria con una sonrisa que no me costó nada. Porque no estaba actuando con generosidad. Estaba abriendo una trampa. Y la trampa estaba cebada exactamente con el dinero suficiente para ser convincente. Y ni $1 más. 3 semanas después, yo estaba en una obra en las montañas de San Juan. A más de 1000 metros de altura, sin señal de móvil. Instalando cables en un parque eólico, con un clima de 4 grados centígrados. Lo cual me recordó por qué hago este trabajo. Porque es real, porque es duro, y porque al final. Hay algo de pie en el mundo que antes no estaba ahí. Volví a tener señal un jueves por la noche, y encontré 47 notificaciones de mi aplicación bancaria. Me quedé de pie en el aparcamiento de una gasolinera a las afueras de Durango. Con barro en mis botas, y un resfriado que había estado ignorando durante 2 días. Y me desplacé por las notificaciones bajo la luz del atardecer. El alquiler de la villa en Santa Mónica fue de $2,800 por una sola noche. La empresa de catering, especializada en servicio de mariscos crudos, había facturado $1,400. La limusina costó $600. Había varios cargos en restaurantes. Cuyos nombres reconocí por ese tipo de reportajes sobre Los Ángeles. Que usan la frase ver y ser visto sin ninguna vergüenza. El total a lo largo de 3 días fue de un poco más de $6,000. Lo que dejó a la cuenta secundaria con aproximadamente $5,000. Fondos que vacié discretamente. Transfiriéndolos de vuelta a mi cuenta principal a la mañana siguiente. Fue una transferencia interna, que Madison no habría tenido ningún motivo para monitorear. Porque Madison nunca en su vida había monitoreado una cuenta financiera. A menos que fuera para revisar el saldo antes de una compra. Miré sus historias de Instagram esa noche. Llevaba un vestido de lino blanco, en lo que parecía ser una terraza con vistas al Pacífico. Tenía los brazos alrededor de 2 personas que yo nunca había visto. Y una mano levantada haciendo un brindis. La leyenda decía, por fin en mi elemento. Había un pequeño emoji de corazón rojo al final. Tomé una captura de pantalla para la hoja de cálculo, cerré la aplicación, y me fui a dormir. Llegados a este punto, el plan estaba esencialmente completo. Todo lo que necesitaba era que ella volviera a casa. Y dijera la frase hacia la que yo sabía que se estaba dirigiendo.
Porque Madison Blake nunca abandonaba una producción sin una escena final. Y había estado ensayando esta durante semanas. Regresó a Denver 9 días después. Lo cual me sorprendió, porque esperaba que evitara la conversación. Pero Madison no era el tipo de mujer que evitaba las cosas. Era el tipo de mujer que hacía grandes entradas. Llegó con 2 maletas nuevas que yo no había visto antes, y una agenda que desplegó durante la cena. Lo hizo con la eficiencia sistemática de alguien que había pasado 9 días en Los Ángeles, preparando sus argumentos iniciales. El apartamento en Los Ángeles no era negociable, dijo. No sería un alquiler, sería una compra. Había estado buscando unidades en Silver Lake y Los Feliz. Había algunas opciones muy razonables en el rango de los $800,000. Y dado mi portafolio, dijo, usando una palabra que me dio un pequeño escalofrío. Porque nunca antes había demostrado saber que un portafolio era algo que yo poseyera. Esta no era una petición irrazonable. Ella necesitaba una base en Los Ángeles. Su carrera estaba ahí. Su gente estaba ahí. Se había estado limitando al pasar tanto tiempo en Denver. La cual era una ciudad encantadora a su manera, pero no era. Ella necesitaba que yo entendiera. ¿En qué lugar podría esperar prosperar alguien en su etapa de desarrollo? Escuché todo eso. Comí mi cena. No la interrumpí. Cuando terminó, le dije que no iba a comprar un apartamento en Los Ángeles. Lo dije sin enfado, sin disculpas. De la misma manera en que le digo a un cliente que un enfoque de ingeniería en particular no funcionará. No como una opinión, sino como un hecho. Cambió de tema inmediatamente y pasó al asunto del vestido. Había un evento el sábado. Necesitaba un vestido específico que ya había identificado. Costaba $900. Era importante para su visibilidad. La iban a fotografiar. Generaría oportunidades. Le dije no al vestido. Ese fue el momento en que decidió soltar la frase que había estado guardando desde Los Ángeles. Y quiero ser preciso sobre cómo lo dijo, porque la forma en que lo hizo importaba. No lo gritó. Lo dijo con una especie de calma superior. De la manera en que una persona dice algo que ha decidido que es verdad, y que, por lo tanto, no merece mayor discusión. Me miró al otro lado de la mesa que yo había construido, en la cocina que yo había construido, en la casa que yo había construido, y me dijo: mírate. Solo eres un soldado con un reloj caro. Nunca vas a entender lo que realmente significa tener clase. Si no puedes permitirte mi estilo de vida, hazte a un lado para alguien que sí pueda. La habitación se quedó en absoluto silencio. Después de eso, me terminé el café. Era un tueste oscuro de un pequeño tostador de Colorado, al que le he comprado durante 6 años. Porque cuando encuentras algo excelente, no lo cambias por algo que esté más de moda. Y no pides disculpas por tu lealtad. Dejé la taza en la mesa. La miré. ¿Sabes qué, Madison?, le dije. Tienes razón. He estado tapando tu luz. Me hago a un lado. Pero quiero que recuerdes algo. Cuando caigas, y te aseguro que vas a caer. La gravedad no negocia. Y a la gravedad no le importa lo buena que sea la iluminación. Ella pensó que había ganado. Se podía ver cómo recalibraba su postura en tiempo real, la ligera elevación de la barbilla, el asentamiento de los hombros y la recuperación de la compostura que se le había escapado durante la confrontación. A Clara la garganta había ganado, o eso creía, porque había soltado su ultimátum. Y yo no lo había peleado. Ella no entendía. Porque nunca había estado en una situación donde la persona frente a ella tuviera un plan. Que lo que acababa de experimentar no era su victoria. Era el momento que yo había estado esperando para presionar el gatillo. La puerta se cerró detrás de ella a las 9:47 de la noche de un miércoles. Para las 10:15, yo ya había cancelado cada suscripción vinculada a su nombre.
Los servicios de streaming que ella usaba exclusivamente. Y la caja de belleza que llegaba mensualmente, que costaba $180. Y para la cual se había registrado usando mi correo electrónico como respaldo. También la aplicación de aparcamiento. Y la cuenta premium en una plataforma de programación de redes sociales. Que aparentemente requería el trabajo de su marca. Para las 10:30, había llamado al concesionario BMW. Les informé que el vehículo, arrendado bajo la cuenta de mi empresa, y actualmente en posesión de una tal Madison Blake, debía ser recuperado a su mayor conveniencia, ya que el acuerdo de conductor autorizado había sido terminado. La mujer al teléfono fue muy profesional al respecto. Le dejé una reseña de 5 estrellas. La llamada a Víctor Blake la guardé para la mañana, porque requería tener la cabeza despejada. Y porque quería que lo escuchara tal y como yo pretendía, no como una queja, ni como una acusación, sino como información entregada de igual a igual. De un hombre que se tomaba en serio la responsabilidad, a otro. Víctor Blake no era un hombre que yo hubiera conocido en persona. Pero había investigado lo suficiente para conocer su perfil. Hecho asimismo, directo, el tipo de hombre que empezaba cada mañana a las 4:12 de la noche. Y que todavía tenía el apretón de manos de alguien que se ganaba la vida cargando camiones. Su hija era un misterio para él. Él la financiaba sin entenderla. Lo cual es un modo de fracaso particular, en el que caen los hombres muy exitosos. Con hijas a las que adoran, pero a las que no saben descifrar. Respondió al segundo tono. Le dije mi nombre. Le dije que había estado involucrado con su hija. Y le dije que pensaba que debía saber algunas cosas. Sobre el panorama financiero que ella había construido alrededor de nuestra relación. La deuda que ella arrastraba, en cantidades que no le había revelado. Las obligaciones que había contraído, usando mi nombre como garantía implícita. Y el recuento completo de lo que realmente habían costado los últimos 6 meses. Y de quién los había pagado en realidad. Me ofrecía enviarle la documentación por correo electrónico. Me dijo, en voz muy baja, que se la enviara. Le envié el PDF mientras aún estábamos al teléfono. Escuché cómo lo abría. Escuché el silencio específico de un hombre leyendo números que reconfiguran su comprensión. Sobre una situación que creía tener bajo control. Hijo, me dijo después de una larga pausa, te debo una disculpa. Usted no me debe nada, señor, le dije. Pero su hija sí se la debe, y creo que esa es una conversación que a usted le toca tener. Me dio las gracias. Era un hombre de pocas palabras, y yo respetaba eso. Colgamos, preparé café, y me senté en la mesa que yo había construido. Sentí algo que solo puedo describir. Como la satisfacción específica de un proyecto completado a tiempo, por debajo del presupuesto. Y de acuerdo con las especificaciones. Debería contarte sobre la cena en Santa Mónica. Porque es el tipo de historia que llenaría un club de comedia. Lo sé porque 3 personas que estuvieron presentes, se lo contaron a otras 3 personas. Y eventualmente, la versión llegó a mí. A través de un contacto mutuo que trabaja en el sector energético. Alguien que pasa suficiente tiempo en Los Ángeles. Como para tener amigos que encontraron todo el episodio genuinamente memorable durante semanas. Su nombre era Julian Mars. Tenía 28 años. Era el tipo de hombre que había ganado una cantidad significativa de dinero en criptomonedas. Entre 2020 y 2022. Desde entonces, había estado viviendo de esa reputación, mientras el dinero real se erosionaba. De formas que él no rastreaba por completo. Conducía un McLaren alquilado. Publicaba frases inspiradoras, sobre fotos de sí mismo en lugares exóticos. Él y Madison se habían conocido en algún evento en West Hollywood. Habían reconocido el uno en el otro. Esa frecuencia particular de las personas que interpretan la prosperidad. Para un público que también está interpretando la prosperidad. Lo cual, en Los Ángeles, es básicamente el ecosistema social entero de cualquiera menor de 40 años.
Que tenga una marca personal. Ella lo llevó a un restaurante en Santa Mónica. Uno que tiene ese tipo de carta de vinos. Donde el sommelier te explica el viaje emocional de la botella, desde la vid hasta la copa. Antes de permitirte ordenar. Pidió una botella de algo que costaba $340. Y una situación de aperitivos que sumó otros $120. Antes de que el plato principal siquiera se materializara. Ella estaba relajada, expansiva y magnética. Porque ver a Madison Blake en un buen restaurante, con una audiencia cautiva. Era genuinamente formidable. Y Julian la miraba con la expresión de un hombre que creía que estaba a punto de obtener algo. Para lo cual la cena era solo el precio de admisión. La cuenta llegó y era de $850. La tarjeta que ella sacó, era la de mi cuenta secundaria. Una cuenta que, en ese punto, contenía $41 con algunos centavos. El residuo derivado de una transferencia automatizada que yo no había limpiado del todo. El terminal entregó su veredicto, con la crueldad impersonal que solo las máquinas pueden lograr. ¿Declinada? Madison le dijo al camarero que debía haber un error. Lo intentó de nuevo. Con esa confianza específica de alguien que siempre ha podido resolver un problema técnico a base de encanto. El terminal no se dejó encantar, declinó la tarjeta de nuevo. Julian se excusó para ir al baño. Julian no regresó del baño. Esto podría deberse a que Julian había identificado una salida trasera. Que el restaurante presumiblemente usaba para las entregas. Y los instintos de supervivencia de Julian, independientemente de lo que pudiera decirse de él, eran agudos. Él ya estaba en su McLaren, a 3 manzanas de distancia. Antes de que el camarero regresara a la mesa de Madison. Para preguntar si le gustaría intentar un método de pago diferente. Y la expresión en su rostro, cuando se dio cuenta de que estaba completamente sola. Con una cuenta de $850. Y un sommelier que ahora la miraba con la mirada de basilisco de alguien cuya dignidad profesional había sido insultada. Esa expresión, según me cuentan, fue algo que la gente describió durante semanas como un momento que, genuinamente, valía el precio de la cena. Entregó un reloj. El reloj era, por supuesto, un regalo que yo le había dado para su cumpleaños en abril. Una pieza de oro y acero de un fabricante suizo, no ostentoso, pero sólidamente valioso. El restaurante lo retuvo mientras ella solucionaba la situación del pago. La situación tardó 4 días en resolverse por completo. Tiempo durante el cual, Victor Blake ya había tenido su conversación con su hija. El BMW había sido recuperado por el concesionario. Y el apartamento en el que se había estado quedando en West Hollywood, un subarriendo arreglado a través de una amiga. Que le había extendido cortesía profesional. Asumiendo que la situación financiera de Madison Blake era tal como la presentaba, había recibido una notificación de esa misma amiga. Revocando el acuerdo con 2 semanas de aviso. Porque la amiga también había leído algo en una cadena de correos electrónicos que no debería haber leído. Pero lo hizo. Como siempre termina sucediendo con la gente en los círculos sociales de Los Ángeles. Victor Blake me llamó una vez más, unas 3 semanas después de que todo se hubiera calmado. Estaba en San Diego. Su hija estaba viviendo en casa. Trabajando a clara la garganta en su departamento de recursos humanos. Con un salario inicial al nivel de un recién graduado universitario. Lo cual era funcionalmente lo que ella era, en términos de experiencia profesional real. Independientemente del trabajo de consultoría que había facturado durante los últimos 4 años. Me dijo que ella estaba enojada, luego humillada, y luego, algo que él describió. Con el lenguaje cuidadoso de un hombre que navega por terreno emocional desconocido. Como un remordimiento posiblemente genuino. Me preguntó si yo tenía algún deseo de ser compensado formalmente. Por la cantidad específica que ella había gastado, y que podía documentarse como mía. Le dije que no. Le dije la verdad. Y la verdad era que el dinero que había gastado en Madison Blake
Era dinero que yo había decidido gastar. Y lo había gastado con plena conciencia de lo que me estaba comprando, información. Específicamente, información sobre quién era ella exactamente, y de lo que era capaz. Y esa información había resultado valer cada dólar de su costo. Le dije que su hija no era una mala persona. Era una persona a la que le habían entregado un mapa roto. Y que había estado navegando con él con total sinceridad. Lo cual es su propio tipo de tragedia. Dije, espero que el trabajo funcione. Dije que lo decía genuinamente. Se quedó callado por un momento. Luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que su esposa Patricia había dejado de hablarle. Cuando él le había presentado a Madison las condiciones para su regreso a casa. Y que estaba empezando a entender que el problema con su hija era más antiguo y más estructural de lo que había querido admitir. Y que no estaba del todo seguro de cómo proceder. No me pidió consejo. Solo estaba hablando. De la manera en que hablan los hombres, cuando se han quedado sin personas en las que confiar. Y se encuentran inesperadamente al teléfono con alguien que no tiene motivos para mentirles. Lo escuché. Colgamos. No he vuelto a hablar con Víctor Blake desde entonces. Y creo que esa es la resolución correcta para todos los involucrados. 6 meses después de que Madison Blake saliera por la puerta de mi casa en Denver. Yo estaba en un centro comercial, en la zona sur de la ciudad, un martes por la mañana en marzo. Comprando una bolsa de café de un tostador que tenía un kiosco cerca de la zona de comidas. La Harley estaba en el aparcamiento. Una Road King nueva, negra con detalles cromados. Que había comprado con un dinero que había reservado específicamente para ello. Porque la había deseado durante 12 años, y había seguido posponiendo la compra por razones que, después de Madison, me parecían completamente incoherentes. La mañana era fría y despejada. Yo llevaba puestos los Levi's que a ella le parecían vergonzosos. Y una chaqueta que he tenido durante 7 años. Una que todavía me queda perfectamente. Porque me mantengo en la misma condición física que mantenía en el cuerpo de marines. No por vanidad, sino porque la alternativa es aceptar el declive. Y yo estoy constitucionalmente desinteresado en el declive. ¿Pagué el café? Me di la vuelta. Ella estaba de pie en un mostrador de cosméticos, a unos 10 metros de distancia. Llevaba un uniforme que era el equivalente comercial al color beige, no era exactamente una bata. Pero tampoco estaba lejos de serlo. Tenía el pelo recogido en una simple cola de caballo. El tipo de cola de caballo que no es una elección de estilo, sino una concesión a un turno de 8 horas. Estaba explicándole la diferencia entre 2 tonos de base de maquillaje a una mujer que no prestaba mucha atención. Usaba la misma voz que solía usar cuando aparentaba conocimiento. La cadencia cálida y autoritaria de una mujer que ha memorizado la información del producto. Y la está entregando en piloto automático. Mientras el resto de su cerebro está ocupado en otro lugar. Me vio. Lo sé porque su cuerpo cambió, de la misma manera en que un cuerpo cambia. Cuando llega un tipo específico de reconocimiento. No era miedo exactamente, tampoco placer exactamente. Era el voltaje específico de un encuentro que has estado temiendo, y construyendo simultáneamente. El momento que has imaginado docenas de veces, acostada y despierta a las 2 de la mañana. Y que ahora se ha materializado en un centro comercial. Un martes. Bajo una luz comercial poco favorecedora. Mientras llevas puesto un uniforme de empresa, tu cabello está recogido en una cola de caballo. Y el hombre al otro lado de la habitación se ve descansado, libre. Y ligeramente mejor de lo que recordabas. Esperó para ver qué haría yo. Tenía un guión preparado. Podía notarlo, la arquitectura defensiva era visible en la tensión de su mandíbula. En la forma en que ya se había posicionado ligeramente de lado. Por si necesitaba darse la vuelta primero, para negarme la satisfacción de ser yo quien se alejara. Ella esperaba algo de mí, reconocimiento, un saludo,
posiblemente con descendencia. Tal vez una sonrisa burlona, que ella pudiera guardar y alimentar hasta convertirla en un agravio. Que la sostendría durante meses. No le di nada de eso. No porque estuviera siendo estratégico. El tiempo para la estrategia había quedado 6 meses en el pasado. El juego había terminado. El marcador era definitivo. Miré en su dirección, de la misma forma en que miras una sección de tubería en una obra. Cuando sabes que no es del diámetro correcto para la instalación. Una evaluación breve y automática, seguida de 0 atención adicional. Porque no hay nada útil que se pueda hacer con un componente. Que simplemente no encaja en el sistema. Tomé mi café. Caminé hacia la salida. Me puse el casco en el aparcamiento. El aire frío de marzo golpeó la parte posterior de mi cuello. Con esa mordida particular en la que se especializan las mañanas de Denver. Encendí la Harley y conduje hacia el norte, rumbo a las montañas. Porque tenía una visita a la obra a las 10, y una aclara la garganta reunión a las 2. Y una vida que funcionaba precisamente como funciona una máquina bien mantenida. De manera eficiente, confiable, y sin absolutamente ninguna resistencia innecesaria. No miré hacia atrás. No porque aclara la garganta mirar hacia atrás hubiera sido doloroso. No lo habría sido. Sino porque mirar hacia atrás me habría requerido creer que la escena detrás de mí valía un segundo adicional de mi atención. Y no lo valía. La Harley tomó una curva en la rampa de acceso a unos 70 km por hora. El motor hizo eso que hace, que suena como la palabra adelante. Y el centro comercial, el mostrador de cosméticos, y la mujer con la cola de caballo. Ya estaban en un capítulo diferente, de un libro que yo ya había terminado de leer. Y que había cerrado. A veces, la gente me pregunta cuál es la lección. Quieren que diga algo sobre cómo debes conocer tu valor, o cómo una mujer real nunca haría eso. O cómo el amor te ciega. No tengo una lección. Tengo una experiencia. Y la experiencia es esta. Conocí a una mujer que había sido criada para creer que su valor era una transacción. Y que el propósito de un hombre, era ser la otra parte de esa transacción. Participé en la relación con plena conciencia de lo que era, la terminé bajo mis propios términos. Y me alejé intacto. Mis finanzas estaban intactas. Mi casa estaba intacta. El sentido de mí mismo estaba intacto. Lo único que perdí fue a una mujer que, para empezar, nunca fue realmente mía. Porque no puedes perder algo que siempre se estuvo guardando en reserva. Que siempre estaba calculando el ángulo. Y que siempre te estaba midiendo contra la fantasía de alguien más rico, o más complaciente. Que perpetuamente estaba a punto de llegar por el horizonte. Madison Black está trabajando en un mostrador de cosméticos, en un centro comercial de Denver. Porque su padre es un hombre que pasó 30 años aprendiendo que el trabajo es dignidad, y decidió. Finalmente, enseñarle a su hija la misma lección. No puedo opinar sobre si ella lo está aprendiendo. Genuinamente espero que sí. No porque yo sea generoso, no siempre lo soy. Sino por la alternativa, una mujer a los 40 años, todavía ejecutando el mismo manual de jugadas. Todavía midiendo a los hombres contra una hoja de cálculo que nunca les ha mostrado. Todavía esperando a que un portafolio de inversiones con piernas cruce la puerta y financie la producción de sí misma. Esa alternativa es genuinamente triste, y no tengo ningún interés en ver cómo se desarrolla. Mi estilo de vida es mío. Yo lo construí. Yo lo mantengo. Puedo mirar cada parte de él, y decirte exactamente cuánto costó y qué hice para ganármelo. Y esas cuentas cuadran a la perfección, cada una de las veces. No tiene una etiqueta de precio, porque no está a la venta y nunca lo estuvo. Ella me miró y vio a un cliente. Debió haber mirado con más cuidado. La cosa más cara en mi casa nunca fue el reloj. Era el hombre que lo llevaba puesto.